Mi esposa fingía amor mientras planeaba en secreto el divorcio. Se burlaba creyendo que yo caería sin luchar, pero ya había protegido mis bienes, y cuando llegó el momento, fui yo quien la dejó sin salida. Desde los 19 años, me dedico a la construcción comercial. Hoy tengo 41. Empecé desde lo más bajo, cargando materiales y limpiando escombros. Con el tiempo, fui subiendo peldaños y aprendiendo de todo: electricidad, plomería, climatización, gestión de proyectos. Prácticamente me convertí en una enciclopedia viviente sobre cómo se construyen los edificios. Recuerdo haber dormido en mi camioneta entre turnos, cenando sándwiches de estaciones de servicio, ahorrando cada centavo con la esperanza de algún día fundar mi propia empresa. Esos años fueron durísimos. Trabajaba 12 horas en obras y por la noche tomaba clases de negocios en la universidad comunitaria. Los fines de semana los dedicaba a estudiar códigos eléctricos y a crear relaciones con proveedores. Tenía 3 pantalones de trabajo que rotaba durante la semana. Mis manos estaban manchadas permanentemente de cemento y la espalda me dolía todo el tiempo. Pero tenía una visión. A los 30, con experiencia, contactos y algo de capital reunido, logré abrir mi propia empresa de contratación general. Mi primera oficina fue un depósito alquilado, con una mesa plegable y un teléfono fijo. Yo hacía todo: presupuestos, gestión de proyectos, tareas en obra, contabilidad, incluso barrer al terminar el día. 12 años después, mi empresa cuenta con 28 empleados de planta y nos especializamos en proyectos comerciales medianos, edificios de oficinas, locales comerciales y pequeños complejos de departamentos. El año pasado facturamos 8.4 millones y obtuvimos unas ganancias netas de $720,000. Nada mal para alguien que comenzó con botas de trabajo y determinación. Soy el dueño absoluto, sin socios, sin inversores. Todo lo que tengo lo construí con mis propias manos y mi cerebro. La reputación de la empresa es impecable. Nunca hemos incumplido un plazo, nunca tuvimos incidentes graves de seguridad, y más del 90% de nuestros clientes repiten con nosotros. Me siento orgulloso, no solo por lo que hemos construido en términos físicos, sino por el equipo, la cultura laboral y la relación de confianza que cultivamos con los clientes. Y ahora les hablaré de mi próxima exesposa, Laura, 34 años. La conocí hace 7 años en una gala benéfica para el hospital infantil. Uno de mis mejores clientes, un promotor inmobiliario llamado González, me arrastró a ese evento. Tienes que hacer contactos con gente con dinero, me decía mientras me acomodaba la corbata. Deja de pensar como obrero y empieza a pensar como empresario. El evento fue en el hotel más exclusivo de la ciudad, un sitio donde una copa de vino cuesta más que el salario por hora de muchas personas. Me sentía fuera de lugar, con un smoking alquilado, rodeado de doctores, abogados y herederos con fortunas familiares más antiguas que mi empresa. Laura estaba allí, aunque nunca supe exactamente por qué. No era parte de ningún comité ni trabajaba para las organizaciones benéficas, pero encajaba perfectamente, con un vestido elegante que seguro costaba más que mi salario semanal en ese entonces. Caminaba entre la multitud como si hubiera nacido en ese ambiente, saludando con besos al aire y riendo de bromas sin gracia. Era deslumbrante, de esas mujeres que hacen que la conversación se detenga cuando entran a una sala. Cabello rubio perfectamente peinado, maquillaje profesional, y una presencia que dominaba cada espacio. Cuando me sonrió desde el otro lado del salón, sentí un nudo en el pecho. Un tipo como yo, con pasado obrero, ganándose la atención de una mujer como ella, me sentí como si hubiese ganado la lotería. Nuestra primera conversación duró 3 horas. Era encantadora, graciosa, y parecía realmente interesada en mi trabajo. Le conté sobre un proyecto desafiante: convertir un viejo almacén en lujosos lofts. Hizo preguntas inteligentes sobre ingeniería y requisitos de conservación histórica. Yo estaba embobado. La mayoría se aburre cuando hablo de construcción, le dije. Ella respondió: la mayoría es aburrida. Me parece fascinante que puedas mirar un espacio vacío y ver algo completamente nuevo. Salimos durante 2 años antes de casarnos. Durante ese tiempo trabajaba a medio tiempo en una galería de arte del centro, ganando unos $28,000 al año. Era un lugar en la zona más bohemia de la ciudad, donde se vendían cuadros de $5,000 a personas que los elegían por combinar con los sillones. Al principio, parecía contenta, aprendiendo sobre artistas y ayudando a los clientes. Pero pronto comenzaron las quejas. Llegaba agotada tras estar 6 horas en una galería vacía, quejándose de su jefa porque le exigía saber sobre el arte que vendían. Decía que ese trabajo estaba por debajo de su potencial, que merecía algo mucho mejor que ayudar a los ricos a gastar dinero en pinturas sobrevaloradas. Pensé que era ambiciosa. Hoy entiendo que ya estaba calculando su siguiente movimiento. Primera señal de alerta que ignoré. 2 semanas después de la boda, renunció. Dijo que quería enfocarse en apoyar mi empresa y construir nuestro futuro. En realidad, se dedicó a ir de compras, a sesiones de spa, almuerzos eternos con amigas y publicar fotos en Instagram con frases tipo agradecida por este esposo tan trabajador. Durante 5 años, yo me maté trabajando para levantar la compañía mientras ella jugaba a ser ama de casa. Pero no teníamos hijos. Se negaba a cocinar,
No soy tu sirvienta, Marcos, y teníamos un servicio de limpieza 2 veces por semana. En resumen, vivía de forma costosa. Cuando le sugería hacer algo con su tiempo, ya fuera voluntariado, estudiar o iniciar su propio negocio, me miraba como si le hubiera propuesto que se pusiera a picar piedra. ¿Para qué trabajar, si tú estás ganando tan bien? Así funcionan las parejas exitosas. Uno construye la riqueza, el otro la disfruta. Los primeros años fueron llevaderos. Laura parecía feliz y yo ganaba bien. Compramos una casa de $850,000 en un barrio tranquilo. Nada ostentoso, pero una buena inversión. Recuerdo su entusiasmo al recibir las llaves. Quería decorarla y convertirla en nuestro hogar. Pensé que construíamos algo juntos. Le compramos una BMW X3, viajamos a Napa, a las Bahamas. Yo creía estar cumpliendo como esposo, dándole la vida que merecía. Ella parecía conforme mostrando fotos de nuestras cenas caras y escapadas de fin de semana. Pero alrededor del tercer año, todo comenzó a cambiar. Mientras más avanzaba en mi carrera, más subían sus exigencias. Lejos de sentirse satisfecha, Laura parecía volverse cada vez más insaciable. Al principio fueron detalles menores, quejarse de que los $3,000 mensuales que le daba no alcanzaban, poner mala cara cada vez que me quedaba trabajando hasta tarde, o burlarse del polvo de obra en mi ropa cuando regresaba a casa. Con el tiempo, sus comentarios se volvieron rutina. Tienes que entrar con esas botas sucias, no puedes ducharte en la oficina antes de venir, detesto ese olor a cemento que traes en el pelo. Como si el trabajo que sostenía todos sus caprichos le resultara ofensivo. Después vinieron las comparaciones. Ya no eran observaciones al pasar, eran ataques directos, cuidadosamente diseñados para hacerme sentir inferior. El esposo de Jennifer es médico, acaban de comprar una casa en las colinas con vista. Dice que pagan el doble de hipoteca que nosotros, pero a David no le importa. Marcus es abogado, le regaló un Porsche a Lisa por su cumpleaños, y no fue por ninguna ocasión especial. Dice que él hace cosas así todo el tiempo. David trabaja en finanzas. Gana el doble que tú y siempre está en casa a las 6. Lisa nunca cena sola. Cada vez que le explicaba que yo trabajaba 60 horas a la semana para mantener nuestro estilo de vida, que en la construcción hay plazos y urgencias que no esperan al horario de oficina, ella respondía con desdén: si fueras más inteligente para los negocios, no tendrías que trabajar tanto. Hay hombres que ganan dinero sin ensuciarse las manos, usan la cabeza, no la espalda. Ese comentario me caló más de lo que ella imaginaba. No solo trabajaba duro físicamente, había dedicado años a formarme, a entender todos los aspectos de una obra, desde la base hasta la administración. No era un simple obrero con martillo, dirigía una empresa que manejaba millones, proyectos complejos y presupuestos que muchas personas nunca ven en su vida. Pero lo que realmente rompió todo fue lo que ocurrió en la fiesta navideña de mi empresa. Acabábamos de firmar un contrato por $4.2 millones para la construcción de un centro comercial. Era el proyecto más grande que habíamos conseguido hasta ese momento, y detrás había meses de licitaciones, negociaciones y confianza ganada. Estaba compartiendo la noticia con mis jefes de obra, ilusionado por lo que significaba en bonificaciones y horas extras para todo el equipo. Y entonces Laura, con su voz fuerte y cargada de sarcasmo, dijo desde el otro lado del salón: 4 millones suena bien, hasta que te enteras de que el último negocio de David fue de 15. Hay gente que simplemente piensa en grande. El silencio fue absoluto. Esos hombres con los que había levantado la empresa desde cero, que habían sacrificado cenas familiares y apostado por un proyecto joven, quedaron humillados. Miguel, mi capataz, bajó la mirada como si quisiera desvanecerse. Tony, jefe de electricidad, miraba su cerveza como si buscara respuestas en el fondo del vaso. Y yo, tragándome la vergüenza. Esa noche, le pregunté qué demonios había sido todo eso. Su respuesta aún resuena en mi cabeza: estoy harta de fingir que tu empresita de construcción es un gran logro. Trabajas como un obrero y vivimos como clase media. Yo merezco más. ¿Más que qué?, le pregunté. Más que esta casa bonita, que un auto de lujo, que vacaciones sin tener que mover un dedo. Más que un marido que llega sucio cada noche. Más que tener que fingir orgullo cuando me preguntan a qué te dedicas. Más que vivir como si estuviéramos agradecidos por las obras mientras otros de nuestra edad ya están construyendo riqueza de verdad. Ahí supe que nuestro matrimonio había terminado. No era solo desprecio hacia mi trabajo, le avergonzaba lo que hacía. Le avergonzaba yo. Después de esa noche empecé a observar de verdad. Llevo 2 décadas en construcción, y si algo he aprendido es a detectar lo que no encaja: una pared torcida, una base mal hecha, detalles que anuncian problemas más grandes. Y Laura estaba llena de señales. Sus hábitos con el teléfono cambiaron. Antes lo dejaba por ahí, incluso me lo pasaba para buscar algo. Ahora siempre lo tenía encima, boca abajo, con contraseñas nuevas. Las llamadas importantes las hacía en otra habitación y en voz baja. También empecé a notar paquetes que desaparecían antes de que yo llegara. Decía que eran regalos o cosas para la casa, que jamás aparecían. Los estados de cuenta revelaban compras en tiendas de lencería y perfumes que nunca usaba conmigo. De repente, empezó a ir al gimnasio todos los días durante 2 horas, y regresaba impecable,
como si hubiese salido de un salón, no de entrenar. Las salidas con amigas pasaron de una al mes a 2 por semana, y volvía a las 2 de la mañana oliendo a fragancias caras, y a colonia masculina que claramente no era la mía. Pero yo no soy ningún ingenuo. Mi empresa la construí gracias a mi atención al detalle, a identificar patrones, a descubrir problemas antes de que colapsen estructuras. Todo lo que hacía Laura empezó a formar un patrón muy claro. Empecé a documentarlo todo, capturas de ubicación, compartíamos localización por seguridad, irónicamente fue idea suya, fotos de su coche en lugares donde decía no estar, estados de cuenta con gastos que no podía justificar, recibos de cenas en restaurantes a los que supuestamente nunca había ido. Y entonces cometió un error. Dejó su portátil abierto cuando fue a ducharse. Facebook Messenger seguía activo. No me enorgullece haber mirado, pero no me arrepiento. A veces hay que revisar los cimientos para saber si todo el edificio está comprometido. Los mensajes con alguien llamado Tyler se remontaban 4 meses atrás. Tyler, no puedo esperar a verte mañana. Mismo hotel. Laura, sí, pero tenemos que tener más cuidado. Él ya está sospechando. Tyler, ¿cuándo lo vas a dejar? Llevamos meses hablando de esto. Laura, pronto. Mi abogada dice que me quedo con la mitad, más pensión. Solo el negocio vale millones. Hay que tener paciencia. Tyler, no puedo seguir escondiéndome. Mi familia ya pregunta en qué ando. Laura, confía en mí. Va a valer la pena. No tiene idea de lo que le espera. Los hombres como él son tan predecibles. Tomé fotografías de todo con mi celular, con las manos temblando de rabia. Luego seguí leyendo, descubriendo meses de mensajes llenos de cálculos y planes fríos. Conversaciones con su amiga Ashley. ¿Estás segura de esto? Le preguntaba a Ashley. 7 años es mucho tiempo. ¿7 años de qué? Respondía Laura. ¿De verlo llegar cubierto de polvo? ¿De escucharlo hablar de concreto y vigas de acero? Tengo 34. Ashley, estos se supone que son los mejores años de mi vida. Ashley intentaba razonar. Pero él es buen tipo. Te cuida. Es un buen cajero automático. Eso sí, pero puedo aspirar a mucho más. Tyler viene de una familia con dinero de verdad. De ese que viene de generaciones atrás. Esa es la vida que siempre debí tener. ¿Y el divorcio? ¿No será complicado? Mi abogado dice que será directo. Este es un estado de bienes gananciales, así que me toca la mitad de todo. La casa, la empresa, sus cuentas. Probablemente llorará. Me rogará que no me vaya. Pero ya es tarde. No pienso seguir fingiendo gratitud. Pasé 2 horas leyendo más de 7 meses de mensajes. No solo me era infiel, estaba ejecutando un plan detallado para destruirme y quedarse con todo lo que construí. Cada discusión, cada crítica, cada mirada de desprecio, todo había sido parte de una estrategia. Y lo peor no era solo su traición. Tyler no era un desconocido. Se trataba de Tyler Blackwell, hijo de una de las familias más poderosas del lugar. Su padre tenía un bufete jurídico de renombre, su madre formaba parte del consejo del hospital. Laura siempre había envidiado ese tipo de riqueza heredada. Yo lo conocía, lo había saludado en eventos empresariales, en las mismas galas benéficas donde conocí a Laura. Mientras me hablaba de forma amable sobre el clima, planeaba robarme a mi esposa y ayudarla a vaciarme los bolsillos. Los mensajes detallaban todo. Ella presentaría la demanda de divorcio, reclamaría la mitad de mis bienes y, una vez cerrado el acuerdo, se mudaría con Tyler. Ya habían visitado casas, planeado vacaciones y discutido cómo integrarla a los círculos sociales de su familia. Me di cuenta de que llevaba años viviendo con alguien que me veía como un simple escalón hacia su verdadera vida ideal. No la enfrenté. Tampoco llamé a un abogado de inmediato. Decidí hacer algo más inteligente, actuar con estrategia. Lo que Laura no sabía era que yo ya estaba contemplando una reestructuración empresarial, por motivos totalmente válidos. La industria de la construcción está llena de riesgos legales, y desde hacía 2 años, mi abogado, el mismo que me ayudó a constituir la empresa hace 12 años, y que con el tiempo se convirtió en un mentor, venía recomendándome medidas para proteger mis activos. ¿Recuerdas ese plan de protección de activos que me propusiste? Estoy listo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Por fin entendiste que una sola demanda puede destruirlo todo? Digamos que ahora tengo una muy buena razón personal. Entiendo. Empezaremos con los trámites. Esto llevará su tiempo si queremos hacerlo bien. Me explicó que la reestructuración total de la empresa llevaría de 4 a 6 meses y debía hacerse de forma legal, documentada y con justificaciones legítimas. No se trata de mover dinero al azar. Tiene que resistir ante cualquier revisión judicial. Así que comenzamos. Y todo fue absolutamente legal. Muchos empresarios hacen lo mismo para protegerse de demandas, acreedores o cualquier eventualidad. Que también me protegiera de una esposa interesada era solo una ventaja adicional. Paso 1. Creamos una nueva sociedad matriz que sería la propietaria de los activos más valiosos de la empresa, relaciones con clientes, reputación, contratos estratégicos y secretos comerciales. Paso 2. La empresa original se encargaría de las operaciones diarias y de las actividades con mayor riesgo, como la obra física. Si alguien se accidentaba en una construcción o nos demandaban por algún defecto, la responsabilidad caería sobre una entidad con pocos bienes. Paso 3. Para financiar esta expansión y la reestructuración, necesitábamos capital.
La nueva sociedad matriz debía comprar equipamiento a la empresa operativa y luego alquilárselo. Ambas entidades necesitaban estar debidamente capitalizadas. Presenté una solicitud de préstamo por $420,000 ante nuestro banco empresarial. La solicitud fue sencilla: ampliaríamos operaciones, compraríamos maquinaria especializada y estableceríamos historial crediticio para la nueva entidad. Todo respaldado con proyecciones reales y razones legítimas. Pero había un detalle: como propietario casado, el banco requería la firma de ambos cónyuges como garantía. Nada fuera de lo común. Cuando llegaron los documentos, estaba preparado. Amor, necesito que firmes esto. Es solo una formalidad. Para préstamos superiores a $300,000, el banco exige que ambos firmemos. Ella apenas prestó atención. Estaba demasiado ocupada viendo fotos del viaje a Aspen de la familia de Tyler. ¿Y esto para qué es, otra vez? Para comprar nuevos equipos. Te hablé del proyecto del centro comercial, ¿recuerdas? Con esto podremos ofertar por obras más grandes. Más ingresos para nosotros. Firmó con entusiasmo, probablemente imaginando cuánto dinero de eso le tocaría en unos meses. Lo que no sabía era que estaba garantizando personalmente una deuda enorme de una empresa que pronto planeaba abandonar. Mientras tanto, la reestructuración seguía en marcha. La empresa original, la que se dividiría en el divorcio, acumulaba deudas y quedaba con pocos activos, mientras los bienes valiosos se transferían legalmente a la sociedad matriz. Laura no sabía nada. Durante los siguientes 4 meses, mi abogado y yo completamos todo. Equipos y activos fueron vendidos al valor justo a la nueva empresa, que luego los arrendó nuevamente bajo tarifas estándar. Los fondos obtenidos sirvieron para pagar deudas y mantenerla operativa. Respecto a los contratos, firmamos nuevos acuerdos bajo la sociedad matriz, mientras los existentes continuaban en la empresa original. Todo estaba documentado, todo era legal. Y, lo más importante, todo me ponía un paso por delante de la persona que pensaba que iba a destrozarme. Esto es algo habitual cuando se amplían operaciones comerciales. La nueva entidad asume los trabajos futuros, mientras que la anterior se encarga de finalizar los compromisos ya adquiridos. La propiedad intelectual, la reputación empresarial, la base de datos de clientes, los procedimientos operativos y las relaciones comerciales fueron cedidos mediante licencia a la empresa holding. Todo esto, por supuesto, siguiendo procedimientos completamente legítimos y comunes cuando se reestructura una compañía para proteger sus activos. Respecto a la asignación de deudas, la empresa original absorbió el préstamo por el equipo y otras obligaciones operativas, mientras que la holding quedó con una carga mínima de pasivos y la mayor parte de los activos. El resultado fue claro: la empresa anterior pasó de tener un patrimonio de $1,8 millones a tan solo $180,000, pero también asumió $420,000 en deudas legales provenientes del préstamo de expansión, además de otros compromisos operativos. Mi abogado lo definió como un ejemplo clásico de estrategia de protección patrimonial. Es exactamente el tipo de maniobra que implementan los empresarios con experiencia para prevenir demandas o evitar embargos. La única diferencia en mi caso fue el momento y la razón que me llevaron a actuar. Cada movimiento se documentó con fundamentos empresariales sólidos. No se ocultaron bienes, no hubo fraude. Se trataba de una reestructuración orientada a la eficiencia y la seguridad jurídica. Los tribunales ven este tipo de acciones constantemente, y mientras todo esté respaldado y tenga sentido desde el punto de vista comercial, es completamente legal. La parte más irónica fue que fue la avaricia de Laura lo que finalmente me impulsó a ejecutar la estrategia que mi abogado, el señor González, llevaba años recomendándome. Fue ella misma quien, sin saberlo, me empujó a proteger aquello que había construido. Mientras yo trabajaba para blindar lo que me había costado una vida lograr, Laura afinaba su plan para destruirlo todo. Sus visitas al gimnasio con Tyler se volvieron cada vez más frecuentes y elaboradas. Pasaba 2 horas arreglándose antes de entrenar, maquillada, con ropa deportiva de diseñador que parecía sacada de una portada de revista más que de un vestuario. Regresaba con el cabello perfectamente peinado y contaba que su rutina con el entrenador personal había sido agotadora. Las compras se intensificaron también: ropa íntima costosa, perfumes de marca, vestidos caros para eventos que no lograba explicar del todo. Si yo le preguntaba por los cargos en la tarjeta, decía que eran inversiones en su bienestar o que los necesitaba para sentirse segura. Comenzó a comportarse como si ya estuviéramos divorciados, hablando en términos de cuando redecore, cuando sea libre de viajar o cuando pueda enfocarme en lo que realmente me hace feliz. Incluso revisaba sitios de bienes raíces con total normalidad, mirando departamentos de lujo y diciendo que necesitaba algo moderno, algo limpio. Sus comentarios hirientes también se volvieron más punzantes y directos. ¿Sabías que la familia de Tyler tiene varios negocios? Negocios reales, no solo trabajo físico. Ganan dinero con la cabeza, no con las manos. En otra ocasión le dijo a una amiga:
Hoy le contaba a Jennifer sobre su empresa y me preguntó si está creciendo. Le dije, espero que no, ya tenemos suficientes gastos. A veces pienso que a Marcos solo le gusta jugar con tierra. Y una vez me soltó, ¿alguna vez te has preguntado qué harás cuando seas demasiado viejo para seguir en construcción? Los hombres exitosos suelen tener un plan de salida. Construyen algo que funcione sin ellos. Cada palabra estaba calculada para hacerme sentir inútil, para erosionar poco a poco mi confianza. Y lo logró. Empecé a preguntarme si, en efecto, no era más que un obrero con suerte, si realmente merecía a alguien como ella, si mi éxito era tan sólido como yo creía. Pero bastaba con recordar aquellos mensajes privados que descubrí en su teléfono para que la duda se convirtiera en rabia contenida. No solo buscaba destrozar mi autoestima, sino que llevaba meses preparando el terreno para arrebatarme todo, mientras me hacía sentir que no merecía nada desde el principio. Era una manipulación emocional tan meticulosa como su estrategia financiera. Quería que, cuando se fuera, yo estuviera roto y agradecido. Agradecido por haber contado con ella durante 7 años. 8 meses después de que descubrí la infidelidad, Laura finalmente ejecutó su jugada. Aquel día fue especialmente duro. Había tenido que lidiar con permisos retrasados y problemas con los proveedores. Al llegar a casa, la encontré sentada en la mesa de la cocina. Tenía una copa de vino en una mano y un sobremanila en la otra. El vino era de una botella de $200 que habíamos reservado para una ocasión especial. Al parecer, destruir nuestro matrimonio le pareció motivo suficiente para descorcharla. Tenemos que hablar, dijo, sin apartar la vista de su teléfono. ¿Qué pasa?, pregunté, sin imaginarme lo que venía. Quiero el divorcio. Así, sin más, sin emoción, sin explicación, sin el más mínimo reconocimiento de nuestros 7 años juntos, como si pidiera un café o comentara el clima. ¿Qué? ¿De dónde sale esto, Laura? Finalmente me miró, y en su expresión noté que había ensayado este momento. Todo en su cara parecía calculado, casi como si siguiera un guión. Llevo tiempo pensando en esto. Ya no somos compatibles. Necesito otras cosas en mi vida. ¿Qué cosas? Podemos resolver lo que sea. Ir a terapia, tomarnos unas vacaciones, lo que haga falta. Es tarde para eso, Marcos. Mírate, dijo, señalándome como si fuera una falla estructural en un plano. Estás cubierto de polvo y tierra. Tus manos parecen de otro siglo. Hueles a obra. Esta no es la vida que quiero. Es la vida que pagó todo lo que tienes. Esta casa, tu coche, tu ropa, tu libertad para no trabajar. Y lo valoro. Pero estar agradecida no es suficiente para sostener un matrimonio. Yo merezco a alguien que me ofrezca la vida que realmente quiero. ¿Qué clase de vida es esa? Una donde no tenga que preocuparme por presupuestos. Con alguien que me entienda, que me lleve a buenos lugares, que no tenga que ensuciarse las manos para ganarse la vida. Entonces deslizó el sobre hacia mí. Ya presenté la solicitud. Te llegará la notificación oficial mañana. Pero quería avisarte hoy. Una especie de cortesía profesional. ¿Cortesía profesional? Como si estuviera cerrando un trato comercial, no terminando un matrimonio. Abrí el sobre con una serenidad que me sorprendió. En su interior, los documentos eran implacables. Reclamaba el 50% de todos los bienes matrimoniales, la mitad de mi empresa, la casa, tasada en $850.000, y una pensión mensual de $4.500 durante 5 años. También exigía quedarse con su BMW, todas las joyas, los muebles y la mitad de las cuentas de retiro e inversiones. En resumen, quería todo, menos las deudas. Laura, esto es una locura. Estás pidiendo más de $1 millón, le dije, incrédulo. No estoy pidiendo nada fuera de lo legal. Renuncié a mi carrera para apoyar la tuya. Dejé mis sueños de lado para ayudarte a construir este negocio. ¿Merece una compensación?, contestó ella, segura. ¿Qué carrera? ¿Qué sueños? Trabajabas medio tiempo en una galería de arte ganando el salario mínimo. Habría llegado más lejos si no me hubiera dedicado a cuidarte. ¿Cuidarme? ¿En qué momento hiciste eso? No cocinas, no limpias, no trabajas. ¿Qué es lo que supuestamente sacrificaste? Fue entonces cuando su máscara se vino abajo. Y, por primera vez en meses, vi a la verdadera Laura. Renuncié a estar con alguien mejor. Perdí 7 años con un hombre que nunca iba a ser suficiente. Pude haberme casado con un médico, un abogado, alguien con dinero de verdad, con futuro. En cambio, me quedé con un obrero que piensa en pequeño y sueña en corto. Ahí estaba la verdad. Toda su frustración disfrazada durante años de críticas y comparaciones salía finalmente a flote. Para ella, todo giraba en torno al dinero, al estatus, a esa vida que creía merecer. Y yo, en su visión, era un simple obstáculo. La observé sentada en el salón de la casa que yo había pagado, vestida con ropa costosa, planeando quitarme todo lo que había logrado, mientras me tildaba de mediocre. La rabia me invadió, fría, precisa y sin titubeos. Decidí actuar. Contraté a la abogada más implacable del estado, Patricia Williams, especialista en divorcios de alto patrimonio y defensora feroz de empresarios. Su oficina estaba en un edificio de cristal en el centro de la ciudad, el tipo de lugar donde el alquiler mensual costaba más que el sueldo anual de mucha gente. En nuestra primera reunión, me explicó con claridad la situación. Señor González,
he revisado la demanda inicial. Su esposa está reclamando aproximadamente $1.400.000 más una pensión continua. Pero con la estructura actual del negocio, esto podría volverse interesante. ¿A qué se refiere? ¿Qué entidad empresarial es la que está en disputa? Usted tiene la empresa original y la nueva sociedad de cartera. Ella no sabe de la sociedad de cartera. Cree que solo existe la empresa original. Patricia levantó una ceja, tomó nota y añadió: ¿la misma que ahora carga con la mayoría de las deudas y casi no tiene activos? Exactamente esa. ¿Cuándo terminó el proceso de reestructuración? Hace unos 6 meses. Pero lo habíamos estado planificando desde hacía más de un año. Le aclaré que todo estaba respaldado por mi abogado corporativo con documentación completa y que, además, el proceso comenzó 8 meses antes de que yo descubriera su infidelidad. No tenía relación con el divorcio, sino con la protección empresarial frente a posibles riesgos financieros. Patricia sonrió. Señor González, su esposa está a punto de aprender una lección costosa sobre la diferencia entre ingresos y patrimonio, entre poseer algo y que realmente tenga valor. Ella solo tiene derecho a la mitad de los bienes conyugales tal como existían en el momento de la separación, no como ella cree que estaban. ¿Podría impugnar la reestructuración? Puede intentarlo. Pero si todo se hizo conforme a derecho y está documentado, demostrar fraude será casi imposible. Además, hay otro detalle importante: las deudas también forman parte del patrimonio conyugal. Ella pidió la mitad de todo. Eso incluye las obligaciones. Durante la etapa de descubrimiento legal, ambas partes deben revelar todos sus activos, pasivos e información financiera. Normalmente, es un proceso directo: casas, vehículos, cuentas bancarias, planes de retiro. Pero nuestro caso era diferente. El abogado de Laura, un tal Mark Davidson, evidentemente esperaba encontrar millones. Seguramente investigó los ingresos de mi empresa, más de 8 millones anuales, y asumió que eso se traducía en una gran fortuna. Pero lo que recibió fue una lista de activos modestos. Equipos, $85,000. Vehículos antiguos y herramientas, parte de lo mismo. Equipamiento de oficina, $12,000. Efectivo disponible, $18,000. Cuentas por cobrar, $89,000. Activos totales, $204,000. Y las deudas. Préstamo por maquinaria, $420,000. Pagos pendientes a contratistas, $156,000. Arrendamientos de equipos, $28,000 mensuales. Gastos operativos, $43,000 mensuales. Pasivos totales, $576,000. Valor neto, negativo en $372,000. Recuerdo vívidamente la reunión donde Davidson se enfrentó a Patricia. Su expresión cambió drásticamente. Pasó de confiado a desconcertado y luego a indignado en cuestión de minutos. Señora Williams, ambos sabemos que estos números están manipulados. ¿Dónde están los activos reales? Esta empresa generó 8.4 millones el año pasado. Ingresos no son lo mismo que activos, señor Davidson, replicó Patricia con calma. La empresa se reestructuró para protegerse de responsabilidades, como se hace habitualmente en el sector de la construcción. Esto es una maniobra obvia para engañar a mi clienta. Ella empujó hacia el centro de la mesa un archivador grueso. Aquí tiene documentación detallada de cada movimiento de los últimos 18 meses, ventas de equipos, transferencias de deuda, cambios corporativos, todo respaldado, con justificaciones comerciales claras y rastros legales sólidos. Davidson pasó casi una hora revisando los documentos, y con cada página que leía, su expresión se volvía más tensa. La reestructuración empresarial no solo había comenzado mucho antes de que se iniciara el proceso de divorcio, sino que además había sido sugerida por el asesor corporativo con el fin de proteger los activos de la compañía. Cada movimiento estaba debidamente respaldado con documentación clara y objetivos legítimos. Su cliente trasladó activos para evitar el reparto en el divorcio, acusó Davidson. Mi cliente reestructuró su empresa para protegerla de posibles riesgos, y lo hizo más de un año antes de cualquier procedimiento legal, respondió el abogado de mi parte con serenidad. Los papeles lo demostraban, el enfoque siempre había sido blindar el negocio contra posibles responsabilidades, no esquivar una división de bienes. Davidson no quiso aceptarlo al principio, pero los hechos lo golpearon como un tren en marcha. Laura no iba a recibir cientos de miles de dólares, iba a heredar deudas. El día que ella se enteró del valor real de la empresa, perdió por completo el control. Se presentó en mi obra a las 2 de la tarde un martes cualquiera, estacionó su BMW como si estuviera en medio de una emergencia y bajó del coche enloquecida, vestida con un conjunto blanco de diseñador que claramente no pertenecía a una zona de construcción. Mis empleados estaban en plena tarea de cimentación, y el alboroto casi hace que Miguel se resbale de los moldes. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde lo escondiste?, gritaba, caminando por el barro en tacones como si nada la detuviera. Todos dejaron de trabajar para observarla. Esa mujer que jamás había pisado una obra, que solía decir que era alérgica al polvo,
ahora parecía una especie de vengadora en busca de justicia. No escondí nada, Laura, le dije con calma. Querías la mitad del negocio. Felicidades. Ahora tienes la mitad de un negocio, con deudas. Eres un mentiroso, replicó furiosa. Sé cuánto vale esta empresa. He visto los ingresos. Has visto cifras sin entender su contexto, respondí. Nunca te interesaste por aprender cómo funciona una empresa de verdad. Las estructuras cambian, los activos se redistribuyen, las deudas se asumen. Esto es lo que hay. Te demandaré por fraude. Probaré que ocultaste dinero. Buena suerte con eso. Todo lo que hice fue conforme a prácticas comunes para proteger mi patrimonio empresarial. Si piensas que prevenir demandas es un delito, adelante. Empezó a llorar. El maquillaje se le corría, dejándola con la cara manchada como una muñeca abandonada. Su voz se quebraba mientras decía: no puedes hacerme esto. Te entregué los mejores años de mi vida. Y yo recibí 7 años de quejas y desprecio. Llamaste a mi trabajo sucio, trataste a mis empleados como si fueran basura, y planeaste quitarme todo mientras tenías una relación con otro hombre. Pero claro, tú eres la víctima. Mis compañeros apenas podían contener la risa. Tony sacó el teléfono y le susurró a Miguel que aquello iría directo al grupo. Era surrealista. Esa mujer que jamás había trabajado realmente, reclamando la mitad de lo que habíamos construido con sudor. Tyler decía que no podías ser tan inteligente, soltó ella de pronto. Decía que los obreros no entienden de finanzas. Ahí estaba, lo dijo frente a todos, el romance con Tyler. Me limité a decir: dale las gracias de mi parte. Nada inspira más que ver cómo intentan arruinarte. Y subestimar a alguien por su oficio, suele salir caro. Pude ver cómo, al mirar a mi equipo, ella comprendía por fin lo mucho que había calculado mal. Lo que siguió fueron 4 meses de una batalla legal despiadada. Laura derrochó dinero que no tenía en abogados y hasta contrató a un perito contable, el Dr. Richard Chen, para que encontrara alguna irregularidad. Pero tras 3 semanas de análisis, su informe confirmó que todo estaba en orden. Incluso elogió la estrategia como sofisticada y bien ejecutada. Davidson presentó moción tras moción intentando romper la figura jurídica de la empresa matriz. Todas fueron rechazadas. El holding había sido creado mucho antes del divorcio y con propósitos lícitos, bajo una estructura empresarial distinta. Mientras tanto, Laura seguía en nuestra antigua casa de $850,000, conduciendo su BMW y gastando como si nada hubiera cambiado. Pero sus tarjetas ya estaban al límite. Su única fuente de ingresos era el monto de manutención temporal que el juez había impuesto, $1,200 mensuales, apenas suficiente para cubrir el coche. Y Tyler no fue lo que ella esperaba. El supuesto amor desapareció en cuanto ella se convirtió en una carga financiera. Los mensajes que logré interceptar mostraban a un Tyler muy distinto, evasivo, con dudas, queriendo esperar a que todo se resolviera. En otras palabras, la estaba ignorando. 6 meses después, llegó el día de la audiencia final con la jueza Patricia Wong. Laura se presentó con aspecto desmejorado, con ropa reciclada de otras ocasiones y los nervios a flor de piel. Tyler no apareció. La jueza expuso los hechos con absoluta claridad. La empresa original tiene un valor neto negativo de $372,000 al momento de la separación. Davidson intentó una última jugada, alegando que todo había sido para esquivar el reparto. La jueza lo interrumpió con firmeza. Ningún empresario tiene la obligación de evitar decisiones estratégicas solo por la posibilidad de un divorcio futuro. Aquí hay documentación, asesoría legal y una reestructuración empresarial válida. Entonces llegó la mejor parte. La señora González tiene derecho a la mitad de los bienes conyugales tal como existen hoy, es decir, una deuda compartida de $186,000. Además, como CEO firmante del préstamo empresarial, continúa siendo responsable de su parte, sin importar los resultados del negocio. Y no terminó allí. La señora González también debe al señor González $28,000 por gastos del hogar durante la separación, más $8,000 por gastos del vehículo que él cubrió. Laura me debía $246,000. Aquella que vino a quitarme todo, terminó endeudada conmigo. Las consecuencias no tardaron. Ningún banco quiso prestarle $210,000 sin ingresos ni garantías. Tyler desapareció por completo. Su teléfono mandaba directo al buzón de voz, y sus redes sociales lo mostraban viajando por Europa, con otra mujer. Un día, mi teléfono sonó. Era ella. Marcos, por favor. Cometí un error. Fui egoísta. Estaba equivocada. Ya no gritaba. Ahora aparecía en las obras suplicando. Mis empleados no podían creerlo, la misma que los despreciaba. Ahora lloraba delante de ellos. Haré lo que sea. Buscaré trabajo. Te lo devolveré poco a poco. ¿Qué trabajo, Laura? No tienes experiencia, ni habilidades, ni formación que hayas usado nunca. En 7 años, podrías haber construido algo propio.